Hola, aquí Gilgamesh, apareciendo después de varias semanas xd. Ja. Bueno, basta de pendejadas. Aquí tienen su dosis de locura mis kinks. Con cara de konks. Cero. Viéndolo desgarrar una y otra vez capítulo 5. El eco metálico de las botas de Subaru resonó en los pasillos de Sentinel Prime, cada paso cargado de peso y memoria. La luz pálida de las antorchas se reflejaba en los fríos muros de piedra, proyectando sombras que parecían observar su avance. Los centinelas permanecían inmóviles, con sus cascos ocultando sus expresiones. Pero sus miradas lo decían todo. En el teatro, el silencio era sepulcral. El elenco contenía el aliento mientras Subaru avanzaba lentamente por la gran pasarela que llevaba a la arena central. Parece una caminata al cadalso, murmuró Otto, tragando saliva. No. La voz de Julius fue apenas un susurro. Es una marcha hacia el juicio. La gran puerta de la arena se abrió con un crujido que hizo temblar los cimientos, y Subaru se adentró en el coliseo ancestral. Filas interminables de centinelas de élite ocupaban las gradas, sus armaduras brillando bajo la mortecina luz dorada. Y la atmósfera pesaba como una losa. De pronto, un sonido sibilante cortó el aire. La luz cambió, volviéndose fría y antinatural. Desde el cielo, una figura descendió, flotando con una gracia antinatural. La silueta era inconfundible. ¡No! Murmuró Emilia, aferrándose al brazo de Subaru que seguía dormido en el teatro. No puede ser. La Maker apareció ante Subaru, su forma levitando con aire de divinidad. Su mera presencia hizo estremecer nuevamente al teatro entero. Esa maldita perra otra vez. Rugió Garfield, mostrando los colmillos. ¿Es que nunca se cansa de joderle la vida al capitán? Lo peor es que el hermano mayor está sin sus armas. Dijo Felt horrorizada, mientras apretaba el brazo de Reinhardt. Subaru-kun. Susurró Rem, mientras colocaba ambas manos al pecho. Subaru-kun, por favor, huye de ahí. La Maker extendió sus brazos, su voz resonando con autoridad celestial. El exiliado ha regresado. Subaru no se movió. No habló. Su casco ocultaba cualquier rastro de emoción, pero el teatro pudo sentir la tensión en el aire. Otra vez esa palabra. Dijo Priscilla, con desdén sintiéndose molesta. Hay algo en este plebeyo que no logro comprender del todo. Eso no tiene sentido. Emilia negó con la cabeza. Subaru nunca ha estado ahí, él está acá con nosotros. Quizás, no el Subaru que conocemos, dijo Julius, con el ceño fruncido. El alcaide dijo que todo se nos será revelado a su debido momento. Exclamó Reinhardt, mientras miraba al Subaru dormido. Solo nos queda ser pacientes mientras seguimos viendo esta visualización. Todos asintieron sin querer hacer otra interrupción, mientras enfocaban su mirada a la pantalla. La Maker descendió lentamente hasta quedar a la altura de Subaru, su voz resonando en todo el coliseo. Has regresado al lugar que una vez llamaste hogar. Al lugar que juraste proteger. Y al que traicionaste con tu furia desmedida. El teatro contuvo el aliento. No podían creer lo que había dicho Lacan. Subaru. ¿Un traidor? Mentira. Susurró Beatrice, temblando de rabia. Eso no puede ser cierto, mi contratista no es ningún traidor, de hecho. Esa maldita. Rugió Garfield, presionando los apoyabrazos. ¿Quién se cree esa desgraciada para hablar así de mi capitán? Decirle traidor a alguien como Subaru Dono. No tiene idea de lo que dice. Dijo Wilhelm con pesadez. Subaru-sama no es un traidor, nosotros sí lo fuimos cuando vimos sus bucles pasados, y que a pesar de eso nos perdonó. Dijo Krusty con cierto temblor en su tono de voz. Me niego a creer que alguien tan bondadoso y valiente como él cometa los errores que cometimos nosotros en el pasado. La duquesa tiene razón. Dijo Al, asintiendo con satisfacción. Solo nosotros lo hemos traicionado, pero, pese a la circunstancia, obtuvimos su perdón. O bueno, al menos ustedes, porque en lo que me respecta yo jamás traicioné al hermano, al menos por ahora. Rió Al, mientras se rascaba la nuca. ¿Qué? Gritaron varios al unísono. No jodas. ¿Qué fue lo que dijo? Rugió Garfield a todo pulmón.
¿Acaso piensa rebelarse? Dijo Otto, con un temblor en sus labios. Sí, sí, que se rebele. Exclamó Priscila mientras se abanicaba el rostro. ¡Qué mierda! ¡Qué disparates dice Priscila Samaaara! Dijo Julius con cierto tic nervioso. Ja. No me sorprende en absoluto, en el arco 2 ya actuaba sospechoso cuando dijo haberme conocido, de caballero no tiene nada. Bufó Ram con indiferencia. Oh, esto se está poniendo interesante, ¿eh? ¿No es así? Emilia Samaaara. Dijo Roswell, anchando su sonrisa más de lo normal. Yo. Siento que todo esto no tiene sentido. ¿Porque Priscila está a favor de que su caballero se rebele? Decía Emilia, mientras se ponía una mano al pecho. Vamos, que es una broma, una inocente broma. Decía, el caballero manco agitando los brazos. Por supuesto que es una broma, ¿qué esperaban? Es mi bufón después de todo. Dijo Priscila, con indiferencia mientras seguía burlándose del resto. Todos dieron un gran suspiro de alivio, mientras algunos negaban con la cabeza por presenciar este acto tan caótico. Sí. Que se rebele. Que se rebele, ¿eh? Sí. Dijo Mimi, mientras giraba en su asiento. Hermana, por favor. Ya no sigas con este drama tan bochornoso. Exclamó Tibey, mientras se tocaba la sien de su frente, suspirando con cansancio por lo alborotada que era su hermana. Sin embargo, la pantalla parpadeó llamando la atención del elenco. Al lugar que juraste proteger. Y al que traicionaste con tu furia desmedida. Las palabras de la Canmaker fueron repetidas nuevamente. Pero Subaru no respondió. Solo se quedó ahí, firme, imperturbable, mientras la Canmaker continuaba. Los centinelas te dieron poder, Slayer. Te dieron propósito. ¿Y tú? Elegiste la violencia. ¿Elegir la violencia? Rugió Garfield, golpeando el reposabrazos de su asiento. ¿Qué demonios querían que hiciera con todo ese montón de demonios sueltos? ¿Abrazarlos? No es eso, dijo Anastasia, con una expresión sombría. Para ellos, el Slayer no solo era un guerrero. Era un símbolo. Un dios viviente. Y ahora. Lo ven como una sombra de lo que fue. La Canmaker alzó una mano y señaló a Subaru. El consejo te observa. Tu juicio ha comenzado. Las luces del Coliseo se apagaron, dejando solo la silueta del Slayer en la penumbra. El teatro quedó en absoluto silencio, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. La Canmaker descendió lentamente, su imponente figura levitando frente a Subaru, el eco de su voz reverberando en todo Sentinel Prime. El exiliado ha regresado. Repitió por tercera vez, su tono teñido de algo entre desdén y satisfacción. Y, sin embargo, no portas tus armas. ¿Acaso buscas redención con las manos vacías, Slayer? El teatro se tensó. Es verdad. Petra se cubrió la boca con ambas manos. Subaru-sama. ¿Cómo va a defenderse? No las necesita, gruñó Garfield. Es el capitán. Puede partir cráneos con sus propias manos. Eso no quita el peligro, remarcó Crush, con preocupación. Están a punto de juzgarlo. Y no creo que su juicio sea justo. La Canmaker alzó una mano, y las puertas de la arena se cerraron de golpe. El sonido metálico resonó como un martillazo en el pecho de los espectadores. Subaru se mantuvo firme, su respiración tranquila bajo el casco. El juicio del exiliado no puede llevarse a cabo sin antes medir su fuerza, anunció la Canmaker. Enfréntate al demonio que ha osado manchar estas tierras. O muere en la vergüenza. Con un gesto de su mano, el suelo tembló. Los centinelas se apartaron en silencio, formando un círculo a su alrededor. Una gran compuerta se abrió en el centro de la arena, y un rugido infernal resonó desde las profundidades. ¡No! Murmuró Emilia, agarrándose del brazo de Rem. No otra vez. Del suelo emergió una bestia enorme, su carne desgarrada cubierta de placas metálicas y runas profanas. Sus ojos ardían con un odio primigenio. Un Dread Knights. Maldita sea. Gritó Ricardo, poniéndose de pie. Ese bastardo es letal, demasiado letal. Subaru se quedó quieto mientras la bestia avanzaba, sus pesadas pisadas haciendo temblar el suelo. No se movió ni cuando el Dread Knight rugió, lanzándose hacia él con una velocidad inhumana. El Slayer reaccionó en el último instante. Esquivó el golpe de la hoja infernal con un movimiento rápido, la energía carmesí pasando a milímetros de su casco.
Subaru giró sobre su talón y golpeó la pierna de la bestia con toda su fuerza, haciendo que el monstruo se tambaleara. «Vamos, hermano mayor», gritó Feld, apretando los puños. El Treadknight lanzó un segundo golpe, esta vez más certero. Subaru alzó el antebrazo para bloquear, sintiendo el impacto recorrerle el cuerpo. Se deslizó hacia un lado y golpeó con toda su fuerza en la mandíbula de la criatura, fracturándola. Pero, no fue suficiente. El Treadknight lo atrapó con su enorme garra y lo lanzó contra una columna, la piedra estallando en pedazos. Subaru se puso de pie de inmediato, mientras su respiración era entrecortada. «Subaru Dono. No puede seguir así», dijo Wilhelm, con el rostro sombrío. «Necesita sus armas». La Maker observaba con fría indiferencia. Alzó una mano y el aire se volvió denso. Un portal se abrió a un costado de la arena, sus bordes brillando con energía arcana. «Tu juicio no ha terminado, Slayer. Demuestra tu valía. Recupera lo que perdiste». Subaru miró el portal por un segundo, luego al Treadknight, que se preparaba para otro ataque. Sin dudar, corrió hacia el portal. La luz lo envolvió, y la arena de Sentinel Prime desapareció en un parpadeo. El Slayer emergió en un corredor oscuro y metálico. Las paredes estaban cubiertas de marcas demoníacas, y el aire olía a sangre y azufre. Estaba en las entrañas de una fortaleza infernal. «¿Dónde está?», preguntó Otto, mirando la pantalla con el ceño fruncido. «Lo enviaron a las profundidades», dijo Julius, con voz grave. «A recuperar sus armas, o morir en el intento». El pasillo se llenó de gruñidos y chirridos metálicos. De las sombras surgieron imps y soldados poseídos, sus ojos brillando con odio. Subaru no se detuvo. Esquivó un proyectil de plasma y arrancó la cabeza de un imp con las manos desnudas. Subaru siguió avanzando, sus pasos resonando con firmeza en el corredor metálico. Los cuerpos caídos de los demonios quedaban atrás, mientras el eco de su respiración se mezclaba con el zumbido de las luces rojas del pasillo. No había furia descontrolada en sus movimientos, sino una precisión calculada, cada paso llevado a cabo con un propósito implacable. Su mirada nunca se apartó del altar donde sus armas lo esperaban. Y nada iba a interponerse entre él y su objetivo. Subaru se quedó inmóvil, observando a la bestia mecánica que bloqueaba su camino. El monstruo soltó un rugido metálico mientras cargaba sus cañones, la luz carmesí reflejándose en las paredes de acero ennegrecido. Subaru apretó los puños y corrió hacia la criatura. El primer disparo rugió por el pasillo, un proyectil ardiente que Subaru esquivó deslizándose por el suelo. La onda expansiva hizo crujir las paredes, pero él no se detuvo. Saltó sobre una tubería rota, se impulsó contra la pared y se lanzó directo hacia la bestia. «Barusu está loco», exclamó Ram, con los ojos bien abiertos. «Eso ya lo sabíamos», murmuró Beatriz, aunque su tono traicionaba una pizca de preocupación por su contratista. La bestia disparó nuevamente, pero Subaru se deslizó por debajo de sus patas metálicas, golpeando un panel de mantenimiento con todas sus fuerzas. El chasquido de cables soltándose resonó en el pasillo, y la criatura se tambaleó por un momento. Subaru aprovechó la oportunidad para trepar por su espalda. «Vamos, capitán», gritó Garfield, golpeando el aire con un puño. La bestia intentó sacudírselo, pero Subaru se aferró con uñas y dientes. Localizó un conducto de energía brillante y, sin dudarlo, metió la mano y arrancó los cables con un grito de furia. La criatura soltó un rugido agonizante antes de colapsar con un estruendo metálico. El elenco se quedó en silencio, impresionado. «Eso fue increíble», murmuró Anastasia. «Sí, pero ¿ahora qué?», preguntó Tibey, viendo cómo Subaru se ponía de pie, respirando con dificultad. Subaru avanzó por el pasillo, su cuerpo cansado, pero su determinación inquebrantable. Llegó a una puerta blindada, la cual se abrió con un chirrido metálico, revelando un inmenso salón bañado en luz rojiza. De repente, un grupo de demonios emergió de las sombras. Sus ojos brillaban con odio y sus armas estaban listas. Subaru no tenía tiempo para pensar. Se lanzó al combate, esquivando balas y despedazando enemigos con sus propias manos. Cada golpe era un acto de pura rabia y supervivencia. «Eso es imposible», gritó Otto, cubriéndose la boca. «Imposible o no, Barusu lo está haciendo», dijo Ram, con una mezcla de orgullo y frustración. Subaru atravesó el campo de batalla, pateando a un demonio contra una pared antes de estrellar su puño en el cráneo de otro.
Sangre y aceite mecánico salpicaban las paredes mientras avanzaba, imparable. Finalmente, llegó a un altar extraño, donde reposaba un artefacto brillante. Sin dudarlo, Subaru extendió la mano y lo tomó. Una energía oscura recorrió su cuerpo, y en un instante, su conciencia fue arrastrada hacia algo diferente. La pantalla se oscureció, y el elenco contuvo el aliento. Algo estaba a punto de cambiar. El aire vibraba con una tensión insoportable mientras Subaru se adentraba en la sala que se abría ante él. El lugar estaba iluminado por un resplandor rojizo, y frente a él, en una cápsula de contención, se encontraban sus armas. Sin embargo, un campo de energía impedía el acceso directo. Subaru frunció el ceño, sus ojos recorriendo la sala en busca de una solución, y entonces lo vio. En el centro, un dispositivo oscuro latía con una energía extraña, conectado a una grotesca máquina de transferencia. A su lado, un cadáver mecánico yacía inerte. Un Revenant, con su esqueleto reforzado y lanzamisiles gemelos, montados en los hombros. ¿Qué se supone que va a hacer? Subaru-sama, por favor. No haga ninguna locura. Dijo Petra, mordiéndose el labio con preocupación. De repente, un brazo mecánico surgió de la máquina y se clavó en la nuca de Subaru. El dolor fue inmediato, como si su conciencia se desgarrara de su cuerpo. El elenco se sobresaltó cuando Subaru se desplomó al suelo y el Revenant se estremeció, y luego se levantó. ¿Que eso es lo que creo que es? Balbuceó Otto, con los ojos muy abiertos. Posesión demoníaca, tal vez. Sugirió Roswaal, con su usual tono burlesco, aunque sus ojos destellaban con curiosidad. Dentro del cuerpo del Revenant, Subaru se tambaleó al principio, adaptándose al peso de su nueva forma. Con cada paso, sentía la potencia bruta del monstruo bajo su control. Flexionó sus garras, sintiendo la fuerza en cada articulación metálica. Los misiles en sus hombros brillaban con un resplandor amenazante. Se convirtió en un demonio. Exclamó Mimi, saltando de su asiento. No exactamente. Parece que solo está controlándolo. Corrigió Julius, observando atentamente. Subaru avanzó por el pasillo, sus pasos resonando como truenos metálicos. Los drones de seguridad se activaron, disparando proyectiles de energía. Con un rugido gutural, Subaru levantó el brazo del Revenant y disparó un misil, reduciendo a cenizas a sus enemigos. Sí, eso es. Gritó Garfield, golpeando el aire con los puños. Dales duro, capitán. El elenco observaba con la respiración contenida mientras Subaru, en el cuerpo del Revenant, luchaba a través de hordas de demonios. Sus movimientos eran precisos, mortales. Cada explosión iluminaba la sala con destellos carmesí. Esto es increíble. Susurró Wilhelm, con un atisbo de admiración en su voz. Finalmente, Subaru llegó a la consola de seguridad. Con una garra metálica, activó el mecanismo, desactivando el campo de energía alrededor de sus armas. El cuerpo del Revenant comenzó a temblar violentamente, y la pantalla parpadeó mientras Subaru era expulsado de la criatura, su conciencia regresando a su propio cuerpo. Subaru se levantó tambaleándose, respirando con dificultad. Frente a él, sus armas brillaban bajo la luz roja. El elenco contuvo el aliento. Vamos, Barusu, recupéralas. Murmuró Ram, sus ojos fijos en la pantalla. Vamos, vamos maldito plebeyo, ya estás cerca. Rugió Priscilla apretando los puños. Subaru extendió la mano. Se tambaleó al levantarse, el cuerpo entumecido por la violenta transferencia. Su respiración era agitada, cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos mientras la vista se le aclaraba poco a poco. Frente a él, más allá de los destellos escarlata de las alarmas, estaban sus armas. La escopeta de combate, su fiel Super Shotgun, y el devastador ballista, descansando en un pedestal de metal negro. Todo a solo unos pasos. Pero el peligro acechaba en cada esquina. El elenco contuvo el aliento. Apúrate, Barusu. Murmuró Ram, con su expresión seria mientras sus ojos permanecían fijos en la pantalla. Subaru dio un paso adelante, y el sonido de sus botas resonó en el silencio metálico. La atmósfera era sofocante, cargada de una electricidad invisible que hacía que la piel se erizara. Una gota de sudor recorrió su frente. El Slayer avanzaba con determinación, sus ojos clavados en las armas. Espera. Esto es demasiado fácil, susurró Julius, con el ceño fruncido. No puede ser que simplemente las recupere y ya. Como si el universo se burlara de sus palabras, la sala tembló violentamente.
Pilares metálicos se alzaron de golpe desde el suelo, bloqueando las rutas de escape, y la luz roja se intensificó mientras un rugido gutural reverberaba a lo lejos. De las sombras emergieron hordas de demonios. Imps, soldados poseídos y, entre ellos, un Arachnotron arrastrándose con sus patas mecánicas, su cañón de plasma cargándose con un zumbido mortal. ¡Mierda!, exclamó Garfield, levantándose de su asiento. Es una trampa. Una maldita trampa. Subaru, gritó Rem, levantándose también de su asiento. Subaru apretó los dientes y echó a correr, zigzagueando entre la lluvia de proyectiles que le rozaban el cuerpo. Los Imp lanzaban bolas de fuego desde las alturas, mientras los soldados descargaban ráfagas de plasma, pero Subaru no se detenía. Se deslizó bajo una plataforma, se impulsó con un salto doble y aterrizó con un rodillazo en la cara de un demonio, partiéndole el cráneo contra el suelo. Eso fue increíble, gritó Mimi, agitando los brazos. El Slayer no perdió el ritmo. Giró sobre su talón y tomó impulso, golpeando a otro Imp con la fuerza de un tren en marcha, haciendo que su cuerpo se desintegrara contra la pared. Los soldados poseídos cargaron, pero Subaru los esquivó con agilidad, tomando una granada y lanzándola a sus pies. El estallido fue ensordecedor, y la sangre demoníaca salpicó las paredes. Mientras tanto, el Arachnotron disparaba su cañón de plasma, creando explosiones a su alrededor que lo obligaban a saltar y rodar para esquivar los proyectiles. La sala se convertía en un infierno de fuego y metal retorcido, pero Subaru seguía avanzando, cada movimiento calculado, cada golpe letal. El elenco estaba al borde de sus asientos. ¡Increíble!, exclamó Frederica, con las manos entrelazadas. No puedo creer que esté haciendo todo eso sin armas. El Slayer llegó finalmente al pedestal. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor de la escopeta de combate. Un escalofrío recorrió su cuerpo al sentir el peso familiar en sus manos. La recargó con un giro ágil, el chasquido metálico resonando como un trueno en la sala. Ahora sí se armó, murmuró Ricardo, mostrando una sonrisa lobuna. Con sus armas de vuelta, Subaru giró sobre sus talones y desató el infierno. La escopeta rugió, arrancando cabezas y desmembrando demonios con cada disparo. Saltó hacia el Arachnotron, disparó a sus patas mecánicas, y cuando la bestia cayó de lado, le clavó la ballesta en el cráneo, disparando un rayo de energía pura que lo desintegró al instante. El silencio cayó sobre la sala. El Slayer se quedó quieto, la respiración pesada, rodeado de cuerpos destrozados y metal humeante. El elenco permaneció en silencio. Hasta que Garfield se levantó, alzando un puño al aire. «Capitán. Eres el puto amo», rugió, con los ojos brillantes de orgullo. Incluso Reynard no pudo evitar sonreír ante la hazaña. Priscilla, por su parte, solo resopló. «Lo mínimo que se espera de un plebeyo como él», murmuró con desdén, aunque la forma en que sus manos se aferraban al borde de su asiento la delataba. Subaru avanzó hacia la puerta que se abría lentamente frente a él. Aún quedaba mucho camino por recorrer. Y el infierno recién comenzaba. Avanzó con cautela, sus pasos resonando en el frío metal del corredor. El aire vibraba con un zumbido extraño, y luces carmesíes parpadeaban a intervalos irregulares, proyectando sombras erráticas en las paredes oxidadas. Un sonido metálico reverberó a lo lejos, como si algo enorme estuviera arrastrándose. Subaru se tensó, apretando los puños. El elenco observaba en silencio, sintiendo la tensión. Entonces, una puerta ciclópea se deslizó hacia arriba con un chirrido, revelando un vasto salón circular. La penumbra era densa, rota solo por el resplandor rojizo de runas incrustadas en las paredes. «Esto no me da buena espina», murmuró Anastasia, apretando los puños sobre su regazo. «Es un lugar perfecto para otra emboscada», afirmó Wilhelm, entrecerrando los ojos. «Mantén la guardia alta, Subaru Dono». Subaru avanzó hacia el centro del salón, donde una estructura espinosa se erguía como un altar profano. Al acercarse, la maquinaria cobró vida. Tubos metálicos se retorcieron y se ensamblaron con un chasquido, formando una garra mecánica que se lanzó hacia él. Subaru se apartó por reflejo, pero la garra no buscaba dañarlo. Se cerró alrededor de un imponente artefacto, su escopeta de 2 cañones. El teatro contuvo el aliento cuando Subaru extendió la mano y el arma cayó en su agarre con un peso familiar. «Ahí está», exclamó Garfield, golpeando el aire con el puño. «El capitán nunca se queda sin armas por mucho tiempo. Es solo una escopeta».
comentó Tibey, frunciendo el ceño. ¿Puede realmente hacer la diferencia? Ricardo soltó una carcajada gutural. Chico, cuando un cazador tiene un arma que conoce bien, no importa si es un palo o una pistola. La verdadera fuerza está en quien la sostiene. De pronto, un rugido gutural resonó a lo lejos, y el metal bajo los pies de Subaru vibró con cada paso que se aproximaba. Una compuerta se abrió de golpe, y de la penumbra emergió un nuevo enemigo. Un Tyrant, una imponente masa de carne y metal con un cañón en el brazo y ojos que ardían con odio infernal. «Ese bicho es enorme», gritó Mimi, saltando en su asiento. Subaru no dudó. Apuntó la escopeta, y el estruendo del disparo hizo eco en el teatro mientras el retroceso sacudía su cuerpo. El impacto hizo retroceder al demonio, pero no lo detuvo. Rugiendo, el Tyrant disparó un proyectil ardiente que Subaru apenas logró esquivar, rodando por el suelo y disparando nuevamente al levantarse. «Vamos, hermano mayor. Dale con todo. Rompele la puta cara», gritó Felt, agitando los puños en el aire. «Felt-sama. Por favor», decía Reynard, suspirando por el vocabulario de su dama. «Oh, vamos, no empieces con tus mierdas de caballería, justo cuando se está poniendo bueno», decía Felt, mientras intentaba golpear a Reynard, pero era inútil porque los esquivaba fácilmente. Reynard solo suspiraba con resignación mientras sujetaba a su dama para que siguieran viendo la pantalla. Mientras los demás estaban ajenos a esta escena, alguien del elenco se sintió preguntado. «¿No sería más prudente que se cubriera?», preguntó Julius con preocupación. «Ese monstruo podría aplastarlo con un solo golpe». «Subaru nunca ha sido prudente», murmuró Emilia, con una mezcla de orgullo y angustia en la voz. El combate fue feroz. Subaru se lanzó hacia el enemigo, usando las paredes y plataformas para mantenerse en movimiento. Cada disparo de la escopeta destrozaba pedazos de carne demoníaca, pero el Tyrant seguía avanzando, implacable. Cuando la criatura finalmente cayó de rodillas, Subaru se abalanzó sobre ella, arrancándole el cañón del brazo y clavándolo en su cráneo con un grito de furia. El silencio cayó sobre el teatro mientras el cuerpo del Tyrant se desplomaba con un estrépito metálico. Subaru, cubierto de sangre demoníaca, respiraba con dificultad, pero no perdió el tiempo. Avanzó hacia la siguiente puerta, listo para enfrentarse a lo que viniera. El elenco permaneció callado por un momento. Luego, Garfield sonrió. «Ese es mi capitán, carajo». «Quizás», murmuró Roswell, con su tono burlesco, pero no puedo evitar preguntarme. ¿Cuánto tiempo podrá mantener esa furia antes de que lo consuma? Emilia frunció el ceño. Subaru no se dejará consumir. Él siempre encuentra la manera de volver. Roswell sonrió, pero no dijo nada más. En la pantalla, Subaru avanzaba hacia la siguiente puerta, y el teatro volvió a sumirse en el silencio. Subaru avanzó por el oscuro corredor, la escopeta de 2 cañones pesando cómodamente en sus manos. La sangre del Tyrant aún manchaba su traje, pero no le importaba. El pasillo se estrechaba mientras luces rojas parpadeaban sobre su cabeza. Con cada paso, el eco metálico de sus botas resonaba, y el aire se tornaba más denso, casi sofocante. El elenco observaba en silencio, expectante. «Está demasiado tranquilo», murmuró Wilhelm, sus ojos entrecerrados en un gesto de alerta. «La calma antes de la tormenta». De repente, una serie de chirridos metálicos y gruñidos guturales rompieron el silencio. Subaru se detuvo, girando la cabeza hacia un ducto de ventilación. La rejilla cayó al suelo con un estruendo, y de la oscuridad surgieron varios imp, sus ojos brillantes destellando odio puro. «Ahí vienen», gritó Mimi, saltando de su asiento y abrazándose a Ricardo. Subaru no dudó. Apuntó la escopeta y disparó. El primer imp explotó en una nube de vísceras y fuego verde. Los demás se lanzaron hacia él, pero Subaru rodó hacia un lado, recargando la escopeta con un movimiento fluido antes de disparar de nuevo, volando la cabeza de otro demonio. «Vamos, capitán». «Eso es», rugió Garfield, golpeando su puño contra la palma de su otra mano. «Patea traseros». «Debería tener más cuidado», murmuró Julius, aunque su rostro mostraba una mezcla de admiración y preocupación. «Está enfrentándose a demasiados a la vez». Subaru se deslizó bajo un zarpazo, golpeando a otro imp con la culata de la escopeta antes de dispararle a quemarropa. Un gruñido más grave hizo que se girara justo a tiempo para ver cómo una puerta se abría de golpe, revelando a un Hell Knight.
El gigantesco demonio cargó contra él, sus pasos haciendo temblar el suelo. ¡Oh, por los dioses! Petra se tapó la boca con ambas manos, sus ojos llenos de terror. Es enorme. Vamos, Barusu. No te mueras ahora. Murmuró Ram, con una mezcla de preocupación y fastidio. El Hell Knight lanzó un puñetazo que Subaru apenas logró esquivar, la onda de choque lanzándolo contra una pared. Tosió, recuperando el aliento mientras el demonio se acercaba lentamente. Entonces, Subaru vio algo en el suelo. Una granada de fragmentación. Vamos, hermano mayor. Agárrala. Gritó Felt, sujetando a Reinhardt de la manga, quien desvió la mirada con una sonrisa incómoda. Subaru se lanzó hacia adelante, rodando entre las piernas del Hell Knight, y tomó la granada. Giró sobre su hombro y, antes de que el demonio pudiera reaccionar, le metió el artefacto directamente en la boca. ¡Boom, baby! Gritó Garfield, saltando de su asiento. ¡Dios! Garfield, ¿me vas a dejar sorda?, exclamó Frederica tapándose los oídos. El Hell Knight intentó sacarse la granada, pero era demasiado tarde. La explosión resonó por todo el corredor, esparciendo pedazos de carne demoníaca por doquier. Subaru se limpió la cara con la manga y recargó la escopeta. El teatro estalló en vítores. Eso fue increíble. Gritó Tibey, agitando los brazos en el aire. Incluso Priscilla, con su expresión altiva, asintió levemente. Al menos no es completamente incompetente. Lo que me preocupa, murmuró Rosual, su sonrisa serpenteando por su rostro, es cuánto tiempo podrá mantener ese ritmo. Incluso la furia más ardiente se consume eventualmente. Emilia frunció el ceño. Subaru siempre encuentra una manera. No importa cuán oscuro sea el camino. La pantalla mostró a Subaru avanzando por un pasillo iluminado solo por luces de emergencia. El teatro volvió a sumirse en el silencio, expectante por lo que vendría a continuación. Subaru avanzaba por el pasillo, con la escopeta recargada y los pasos firmes resonando en el metal. La tenue iluminación rojiza parpadeaba, proyectando su sombra distorsionada contra las paredes corroídas. La atmósfera se sentía densa, pesada, como si cada rincón escondiera una amenaza. El elenco observaba en completo silencio, pero las emociones en sus rostros hablaban por sí solas. Beatriz, aferrada al borde de su asiento, mordía su labio inferior, sus grandes ojos azules fijos en la figura de Subaru. Estúpido contratista, murmuró, su voz temblorosa. ¿Por qué siempre tiene que lanzarse de cabeza al peligro, en serio? Quizá porque no tiene otra opción. La voz calmada de Wilhelm rompió el silencio, su mirada afilada no se apartaba de la pantalla. En un lugar como ese, la indecisión equivale a la muerte. Rem apretó las manos contra su pecho, sus dedos entrelazados en una oración muda. Cada disparo de Subaru hacía que diera un pequeño brinco en su asiento. Se ve. Tan solo. Susurró, apenas audible. Nadie está ahí para ayudarlo. Otto asintió, tragando saliva con dificultad. Es increíble cómo sigue adelante. Sus ojos se movían de un lado a otro, siguiendo cada movimiento de Subaru con creciente ansiedad. Si fuera yo, estaría escondido bajo una mesa, temblando. En la pantalla, Subaru se detuvo al escuchar un sonido metálico. Miró a su alrededor, alerta. De las sombras surgió un soldado poseído, tambaleándose con su arma oxidada en las manos. Subaru no dudó. Un disparo de su escopeta lo hizo caer, pero pronto más enemigos aparecieron. El sonido de los disparos resonó en el teatro. Subaru se movía con precisión, esquivando proyectiles mientras respondía con fuego mortal. Los demonios caían uno tras otro, pero la tensión no disminuía. No se detienen, musitó Tibey, con las orejas gachas. No importa cuántos mate, siempre vienen más. Frederica se inclinó hacia adelante, sus garras tensas sobre sus rodillas. Es un infierno, susurró, su voz teñida de impotencia. No puedo imaginar cómo debe sentirse él. De pronto, un rugido ensordecedor hizo que Subaru se girara. Un Revenant apareció, sus propulsores rugiendo mientras lanzaba misiles. Subaru rodó a un lado, los proyectiles explotando detrás de él. Se levantó de inmediato, disparando una y otra vez mientras esquivaba el fuego enemigo. Julius frunció el ceño, su expresión tensa. Está peleando contra un ejército. Y lo hace solo. Su voz se quebró ligeramente. No sé si llamarlo valentía o locura.
Garfield golpeó el brazo de su asiento, su mandíbula apretada. Priscilla buzó, cruzándose de brazos. Es absurdo. Dijo con desdén. Un simple plebeyo enfrentándose a hordas de demonios. Debería haber muerto hace mucho. Feld le lanzó una mirada furibunda. Cállate de una vez, bruja. Gruñó. El hermano mayor les ha pateado el trasero a esos monstruos desde que empezó esto. El teatro cayó en un silencio sepulcral cuando Subaru, tras esquivar un último misil, se lanzó sobre el Revenant y le arrancó el lanzamisiles de un tirón. La criatura rugió de dolor antes de que Subaru le volara la cabeza de un disparo a quemarropa. El elenco contuvo la respiración mientras Subaru se levantaba, cubierto de sangre y sudor. El silencio en la pantalla solo se rompía por el sonido de su respiración entrecortada. Wilhelm asintió lentamente. Es un cazador. Dijo con voz grave. No caza por deporte. Caza porque debe hacerlo. Nadie respondió. Todos observaron en silencio cómo Subaru avanzaba, solo y decidido, hacia la oscuridad. Subaru avanzó por el pasillo metálico, su respiración pesada resonaba en la penumbra. La escopeta descansaba firme en sus manos, mientras sus ojos barrían cada rincón en busca de amenazas. Los tubos de ventilación expulsaban vapor a intervalos irregulares, creando un ambiente sofocante. El zumbido eléctrico de las luces parpadeantes solo acentuaba la tensión. Este lugar. Susurró Emilia, estremeciéndose. Es como una prisión. Pero sin esperanza. De pronto, el sonido metálico de algo arrastrándose hizo eco a lo largo del corredor. Subaru se detuvo en seco, girándose hacia el origen del ruido. Una puerta al fondo se abrió con un chirrido agudo, y de las sombras emergieron dos imps, sus ojos brillando con malevolencia. Sin dudarlo, Subaru levantó la escopeta y disparó. El estruendo hizo saltar a varios en el teatro. Le voló la cabeza de un tiro. Exclamó Mimi, casi saltando de su asiento. Subaru es increíble. El segundo imp se lanzó sobre él, pero Subaru rodó a un lado, recargando con un movimiento fluido antes de disparar de nuevo. El cuerpo del demonio se desplomó con un sonido húmedo. Ricardo asintió, impresionado. Ese muchacho. No solo pelea. Se adapta. Aprende con cada encuentro. Subaru avanzó con cautela, llegando a una amplia sala circular. En el centro, un altar metálico se elevaba, iluminado por un resplandor carmesí. Sobre él, descansaba una sierra mecánica, como un trofeo esperando ser reclamado. Eso no puede ser bueno. Murmuró Otto, sintiendo un mal presentimiento. Subaru se acercó lentamente, su mano temblorosa extendiéndose hacia el arma. Al tocarla, el altar se iluminó y un rugido gutural resonó por toda la sala. Las puertas se sellaron, y de las paredes surgieron conductos de donde emergieron más demonios. Imps, soldados poseídos y un Hell Knight rugiendo de furia. Está atrapado. Gritó Petra, cubriéndose la boca con ambas manos. Subaru no dudó. Con un rugido propio, encendió la sierra mecánica y se lanzó hacia los demonios. La hoja dentada chirrió mientras atravesaba carne y hueso, esparciendo sangre demoníaca en todas direcciones. El cine se llenó del rugido de la máquina, el sonido desgarrador de carne siendo destrozada y los alaridos de los demonios al ser despedazados. Eso es brutal. Exclamó Garfield, con una mezcla de horror y admiración. No es solo brutal. Murmuró Wilhelm, con una sombra de respeto en la voz. Es eficiencia pura. Subaru saltó sobre el Hell Knight, clavándole la sierra en el cuello y arrancándosela con un gruñido. El demonio cayó de rodillas antes de desplomarse definitivamente. Alrededor, los cuerpos destrozados de los demonios yacían en un charco de sangre. El teatro estaba en completo silencio. Nadie se atrevía a hablar mientras Subaru respiraba pesadamente en la pantalla, la sierra mecánica todavía goteando. Sus ojos ardían con determinación. Subaru. Susurró Beatriz, con los ojos empañados. ¿Cuánto más? ¿Puedes soportar? El héroe en la pantalla no respondió. Solo siguió adelante, adentrándose en la oscuridad. Subaru avanzó por el corredor ensangrentado, la sierra mecánica aún goteando mientras el eco de los motores demoníacos retumbaba en la distancia. Sus pasos resonaban metálicos contra el suelo de acero, y su respiración pesada era lo único que rompía el inquietante silencio. La tensión en el teatro era palpable. Nadie osaba apartar la vista de la pantalla. Krusty frunció el ceño, su mirada firme. No es solo su fuerza, dijo en voz baja. Es su resolución.
Cada vez que se enfrenta a esos monstruos, lo hace como si el fracaso no fuera una opción. Anastasia cruzó los brazos, su expresión impenetrable. Puede que tengas razón, pero... Su mirada se estrechó al ver a Subaru adentrarse aún más en las entrañas del complejo. No puedo evitar pensar que se está arrojando a la boca del lobo sin detenerse a pensar. Eso no es coraje. Es desesperación. Priscilla buzó, rodando los ojos. Por supuesto que está desesperado. Es un necio, y los necios actúan por impulso. Sonrió de forma altanera, inclinándose hacia adelante. Aunque debo admitir que verlo destripar esas bestias con tanta pasión tiene su encanto. Aldebarán, a su lado, se removió incómodo. No sé si encanto es la palabra adecuada. Murmuró, rascándose la nuca. Sus ojos no se apartaban de Subaru mientras se acercaba a una compuerta de acero sellada. Esto me da mala espina. Siempre la he tenido cuando Subaru se mete en problemas. Y esta vez siento que algo aún peor está por pasar. La compuerta se abrió con un silbido hidráulico, revelando una vasta sala industrial. Maquinarias oxidadas chirriaban a lo lejos, y el resplandor carmesí de las luces de emergencia tenía todo el lugar de un rojo ominoso. En el centro, una enorme plataforma de acero ascendía lentamente, revelando algo que hizo que Subaru se detuviera en seco. De entre la penumbra emergió un Cyberman Cubus, sus cañones cargándose con un brillo venenoso mientras gruñía con una furia primitiva. Subaru apretó la mandíbula y preparó su escopeta, pero incluso él sabía que esta vez la situación era diferente. ¡Santo cielo!, exclamó Otto, dando un respingo en su asiento. Esa cosa es gigantesca. ¿Cómo va a enfrentarse a eso?, preguntó Ram, su voz apenas un susurro. Como siempre lo hace, dijo Garfield, mostrando los colmillos en una sonrisa feroz. Peleando hasta el final. Subaru esquivó el primer disparo, rodando hacia un costado mientras la explosión de veneno corroía el suelo detrás de él. Corrió entre los escombros, disparando a las piernas de la bestia para ralentizarla, pero el Cyberman Cubus apenas se inmutó. Esto no va a funcionar, dijo Julius, con el ceño fruncido. Necesita una estrategia diferente. En la pantalla, Subaru se deslizó detrás de una columna, su mente trabajando a toda velocidad. Sus ojos se clavaron en una pasarela superior, apenas accesible con un salto preciso. Tomando una bocanada de aire, corrió hacia la pared, saltó y se impulsó con precisión, aterrizando en la pasarela con un gruñido. El Cyberman Cubus rugió, disparando una ráfaga de proyectiles venenosos. Subaru saltó en el último segundo, la explosión haciendo que la pasarela temblara bajo sus pies. Con un rugido propio, se lanzó en picada, clavando la sierra mecánica en la espalda de la bestia. «Vamos, capitán», gritó Garfield, de pie en su asiento. La hoja dentada rugió al atravesar la carne y el metal, haciendo que la criatura se retorciera de dolor. Subaru saltó hacia atrás justo antes de que la bestia cayera de bruces, finalmente derrotada. Se quedó de pie sobre el cadáver humeante, respirando con dificultad. El teatro estaba en completo silencio. Finalmente, Priscilla soltó una carcajada. Muy bien. «Maldito plebeyo». Reinhard suspiró, frotándose la sien mientras Feld le sacudía el brazo con emoción. ¿Viste eso, Reinhard? Lo hizo pedazos. Wilhelm observó a Subaru con una mezcla de orgullo y preocupación. Es hábil pero se está forzando demasiado. La determinación es valiosa, pero incluso la espada más afilada se quiebra si se le exige demasiado. En la pantalla, Subaru se limpió el sudor de la frente y siguió avanzando hacia la próxima puerta, donde le esperaba un destino aún más oscuro. Subaru se limpió el rostro con el dorso de la mano, la sangre demoníaca chisporroteando al contacto con su armadura. Frente a él, el Cyberman Cubus yacía en un charco de su propia bilis ardiente, su cuerpo mutilado tras el brutal enfrentamiento. Con un último respiro pesado, Subaru avanzó hacia la puerta al final del corredor. El metal rechinó al abrirse, revelando un pasillo oscuro, iluminado apenas por luces rojas parpadeantes. El elenco observaba en silencio, conteniendo el aliento mientras Subaru avanzaba con pasos firmes. El eco de sus botas resonaba en las paredes metálicas, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Siempre es así de oscuro y ominoso, ¿no?, murmuró Petra, abrazándose a sí misma. Parece que la atmósfera es parte del desafío, comentó Julius, aunque su voz traicionaba una pizca de inquietud. No me extraña, bufó Ram. Baruzu siempre termina metido en problemas hasta el cuello. Esto es bastante acorde a su estilo.
De repente, Subaru llegó a una sala circular con un enorme conducto central. Las luces se encendieron de golpe, revelando un altar macabro rodeado de runas ardientes. El aire vibró con una energía oscura. Esa cosa no parece amigable, advirtió Ricardo, enseñando los colmillos. Un rugido gutural resonó en la distancia, y Subaru alzó su escopeta, girando en dirección al sonido. La puerta tras él se selló con un estruendo metálico. ¡Oh, genial! Otra trampa. Susurró Felt, apretando los puños. Subaru avanzó hacia el altar, cada paso resonando con un eco metálico. El suelo tembló bajo sus pies y, de pronto, del conducto central emergió una criatura monstruosa. Una amalgama de carne demoníaca y acero, sus ojos brillaban con odio puro. «Eso es. Un Archvile», exclamó Tibey, poniéndose de pie de golpe. ¿Un qué?, preguntó Otto, empalideciendo. «Un invocador. Y no viene solo». La criatura alzó los brazos, invocando una legión de demonios. Subaru no dudó. Con un rugido feroz, se lanzó a la batalla. «Vamos, Subaru», gritó Garfield, golpeando el brazo de Ricardo. «Tusk siempre tiene que hacerlo todo a lo grande», dijo Crush, apretando los puños. La pantalla se llenó de explosiones y disparos. Subaru se movía como una fuerza imparable, destrozando a los demonios con precisión mortal. El elenco miraba, hipnotizado, mientras la batalla alcanzaba su punto culminante. «Subaru-kun», susurró Rem, con los ojos brillantes de preocupación y admiración. El Archvile lanzó un último rugido antes de caer bajo la escopeta de Subaru. La sala quedó en silencio, solo interrumpido por el eco de la respiración agitada del joven. Con el peligro aparentemente superado, Subaru se acercó a la siguiente puerta y, con un crujido metálico, la abrió. La oscuridad lo envolvió una vez más mientras avanzaba hacia lo desconocido. «Esto no ha terminado, ¿verdad?», preguntó Tibey en un hilo de voz. «No», respondió Wilhelm, con un brillo sombrío en los ojos. «Esto apenas comienza». Y así, Subaru continuó adelante, con el elenco mirando en silencio, el corazón en un puño, mientras la oscuridad lo tragaba una vez más. Subaru avanzó por el estrecho corredor, con las luces parpadeantes proyectando sombras inquietantes en las paredes metálicas. Sus pasos resonaban con eco, el único sonido que acompañaba su respiración entrecortada y el tenue zumbido de la energía infernal que impregnaba el ambiente. Al fondo, una puerta pesada se deslizó con un siseo mecánico, revelando una amplia sala circular iluminada por un resplandor rojizo. El elenco contuvo el aliento. «Esto no se ve nada bien», murmuró Petra, apretando la falda de Frederica. En el centro de la sala, una enorme estructura parecía pulsar con vida propia. Tuberías de metal oscuro recorrían las paredes, mientras un líquido espeso y negruzco goteaba desde las alturas. Subaru avanzó lentamente, con la escopeta lista. De repente, el suelo tembló bajo sus pies, y un sonido metálico reverberó en la distancia. «Algo viene», advirtió Wilhelm, con el ceño fruncido. Un gruñido gutural resonó en la sala. Desde las sombras emergieron dos siluetas masivas. Los ojos de Subaru se entrecerraron al reconocerlos. Dos Hellnirs, cada uno rugiendo con furia al verlo. «No puede ser», gritó Garfield, levantándose de su asiento. «Dos de esos monstruos al mismo tiempo». Subaru no dudó. Esquivó el primer golpe con un salto lateral, el puño del Elknight impactando el suelo y levantando escombros. Disparó su escopeta a quemarropa, destrozando parte del rostro de la criatura, pero ésta se mantuvo firme, rugiendo de dolor. «Vamos, Barusu», exclamó Ram, con el corazón en la garganta. El segundo Hell Knight se lanzó sobre él. Subaru rodó bajo la bestia, sacando su super shotgun y disparando ambas recámaras a su espalda. El demonio cayó de rodillas, pero no por mucho tiempo. «Esos bichos no se rinden fácil», gruñó Ricardo, sus garras apretando los reposabrazos. Subaru cambió rápidamente al lanzacohetes, disparando un proyectil directo al pecho del primer Hell Knight, que explotó en un estallido de carne y metal. Sin perder tiempo, se lanzó sobre el segundo, clavando su cuchillo en el cuello de la criatura antes de descargar un último disparo a la cabeza. El silencio cayó sobre la sala, roto solo por la respiración agitada de Subaru. El elenco quedó boquiabierto. «Subaru Dono», susurró Wilhelm, con un atisbo de respeto en su voz. «Se mueve como un guerrero veterano». «Sí. Pero ¿a qué costo?», murmuró Crush, con ojos vidriosos.
Subaru se acercó a un panel de control en la pared. Al activarlo, una compuerta se abrió, revelando un elevador. Sin dudarlo, entró y presionó el botón para descender. La pantalla se oscureció momentáneamente, y el elenco contuvo el aliento. Cuando la imagen volvió, Subaru estaba de pie ante una puerta adornada con runas brillantes. Con un chasquido metálico, la puerta se abrió lentamente, revelando una cámara amplia y sombría. Esa. No es una sala común, advirtió Roswaal, su sonrisa torcida apenas oculta por su tono burlón. Lo que sea que esté ahí. No será fácil, dijo Julius, poniéndose serio. Subaru avanzó con cautela. Al fondo de la sala, una figura colosal emergió de las sombras. Un rugido ensordecedor sacudió la cámara mientras el primer jefe hacía su entrada triunfal. Ahí está. Susurró Reinhardt, poniéndose de pie. El primer gran enfrentamiento estaba a punto de comenzar. Y bien, hasta aquí el video. Si te gustó, apóyame dejándome tu like y suscribirte al canal, eso me ayudará y me motivará a seguir subiendo más videos. Me despido y nos vemos el próximo mes. Ok. No. XD, nos vemos en otra ocasión mis panas. Bye.